Boring Home. Voy a entrar directamente, pues, No se oye. Acércate tenemos poco tiempo, si hoy ahora mejor. Tenemos poco tiempo. Voy a entrar directamente en el libro, en las características del libro, sobre todo en las características del autor. Este es, decía Evi, después de ver el libro, que me parece que si la literatura se divide entre autores que prefieren confiar básicamente en el relato, en la historia, en la anécdota, y autores que prefieren confiar en las personalidades de los personajes, en la personalidad del propio autor. Yo creo que en este libro, no sé, porque no se puede categorizar, pero creo que en este libro Orlando Luis Pardo pertenece a esa segunda categoría, donde hay autores muy importantes y muy notables. Pero la primera pregunta, Orlando, ¿por qué se llama Boring Home? ¿Se oye? Carlos, muchísimas gracias por aceptar, muchísimas gracias a todos ustedes por compartir la fracturada historia de este libro, que a lo mejor nos da chance a discutir eso también un poquito. Boring Home, literalmente, casa que nos aburre. Me entero al llegar a Estados Unidos que también es como que boring, de taladrar, perforar, que tenía un segundo significado. Algunos angloparlantes me dicen, no, es una casa que te taladra, una casa que va perforando. Yo no lo pensé así, pero sobre todo mi mínimo homenaje a Guillermo Rosales, escritor cubano, exiliado cubano, suicida cubano, en un boarding home de Miami, donde se pegó un pistoletazo en septiembre del 93 y que dejó una novelita maravillosa, para mí una de las joyas de la literatura cubana, que se llama Boarding Home en inglés. Cuando se ha publicado esa novela en español se le ha puesto La Casa de los Náufragos. Cuando se ha publicado en francés se le puso Mon Ange, Mi Ángel. Cuando se ha publicado en inglés no se le puso Boarding Home, se le puso The Halfway House. Es como esta eterna espiral de la traición de los traductores, ¿no? Y bueno, pues mi pequeño homenaje en un relato que se llama Boarding Home dentro del libro, que yo me apropio del inicio de alguien que va a una casa donde sabe que va a morir, que esa casa va a ser su tumba. Esa curiosa devoción por los tales, que no es todo muy meritorio, que valía la pena realmente rescatar. Pero ¿cuál es tu posición con relación al suicidio? Posición política. ¿Tú crees en el suicidio? ¿Tú te quitarías la vida? La nación cubana se ha suicidado en varios momentos de su historia, así que no podría no creer en el suicidio. En términos personales, hubo un momento en que donde no creía en la muerte. Era joven y no creía que la muerte era posible. La muerte era como un castigo que uno recibía por haber hecho algo mal. Haber envejecido, haber enfermado. Yo viví, y eso lo dice también William Saroyan, el escritor norteamericano, originalmente, en un mundo sin muerte. Cuando uno va creciendo se da cuenta que no es un error, que es lo natural, que es lo que tú eres. La muerte, tú emanas muerte también. Hay muchos escritores que se han suicidado. Y entonces, bueno, el tema del suicidio en el libro no es un leitmotiv, pero de alguna forma la muerte de una atmósfera, la muerte de una época, de una historia, gravita sobre el libro, ¿no? Y los personajes de alguna forma se matan, pero también quedan vivos, se matan y quedan vivos. Y eso gravita, pero como una idea de la parte de la claustrofobia, del ambiente asfixiante del libro. Bueno, yo quería hablarte de ese ambiente asfixiante, porque la lectura del libro es la lectura de una atmósfera, básicamente, una atmósfera asfixiante, una atmósfera de un país que realmente no se puede vivir, inevitable, porque es terrible. ¿Tú tenías esa sensación en Cuba? Mira, yo no creo en los realismos literarios. El libro se apropia de un ambiente realista, pero yo creo que lo deforma, lo destruye a través del lenguaje. Es un libro que básicamente, más que historia, más que déjeme contarle una historia interesante, es un poco como que te invito a entrar en un ambiente escritural y en un ambiente lingüístico propiamente dicho, con palabras que se inventan. Hay una tradición barroca de nuestra literatura, ¿no? Pero a partir del año 99, cuando yo dejé de trabajar como bioquímico, y a partir del año 2004, cuando ya dejé de trabajar como editor de una revista literaria en Cuba, yo era un paria laboral primero y después incluso político, ¿no? Cuando empiezo a bloguear y ya no puedo presentar más libros en Cuba, no puedo hablar en la televisión cubana, no puedo hacer nada. No me dejan entrar a los museos, a los conciertos, eso me ocurrió en varias ocasiones.
Entonces, en ese momento, mi venganza, y es una palabra que Reinaldo Arena usaba mucho, ¿no? Mi venganza era, todavía me queda la palabra, ¿no? De ahí también un poco por qué abrir un blog. Es como decir, tal vez yo puedo publicar inmediatamente. ¿En qué momento tú entraste en desgracia? ¿Caíste en desgracia? En el año 2008, Bowling Home, y es importante decirlo porque la prensa en aquel momento lo narró como un libro anticastrista. Yo creo que la literatura no puede ser anticastrista, es demasiado pobre el castrismo para que exista una literatura anticastrista. El castrismo no da para una literatura. El libro en el 2009 estaba listo para imprimir por Letras Cubanas, con algunas modificaciones, algunas palabritas, algunas líneas que me habían quitado. La censura en Cuba ha aprendido a ser más cínica, y el libro estaba listo para publicar, como mismo iban a publicar a Mir Valle, que lo publicaron de hecho, como mismo iban a publicar a Antonio José Ponte, que casi que lo publican de hecho. Al final no lo publicaron, pero ¿qué pasó? Me lo sacan de imprenta y me ponen un negocio sobre la mesa. Le ha pasado a otros autores que dijeron, cierra tu blog y no vas a tener problemas en Cuba, puedes publicar tu libro, etc. Entonces a mí me pareció... ¿Quién es ese comisario? Iroel Sánchez Espinosa, Iroel Sánchez Mendoza, el director del Instituto Cubano del Libro, Es un comisario literario. Era el director del Instituto Cubano del Libro. Ahora, no quiero focalizar en que esa persona tenía un problema personal conmigo, no. No era así. Miguel Barnett, en aquel momento se le informó del asunto a través de canales, como se dice en Cuba, de Valdraleón, algunas personas, y estuvo de acuerdo de lo que pasó. Fernando Rojas, y llegó hasta Abel Prieto. Y eso hubiera sido imposible, sacar el libro de la imprenta sin que Abel Prieto no hubiera sancionado como que era necesario. A partir de ahí fue que ya yo quedé como que fuera del campo literario. Otras personas, como Ángel Sánchez, han estado presos 2 años. O sea, yo podría decir que no pasó nada conmigo, aunque yo estaba arrestado, etcétera, pero como que comparativamente con lo que le ha ocurrido a otros escritores en Cuba, casi que es incruento, ¿no? Lo que me ocurrió a mí. Solamente que me convertí en una no persona y dije, bueno, la venganza mía de palabras va a pasar por esta literatura, que repito, no le está hablando del castrismo, le está hablando del futuro, le está hablando tal vez del suicidio de la nación y de la literatura cubana. Y también el blog, que es donde yo comenzaba a publicar mis crónicas, que muchas de estas crónicas se espejean entre la literatura y la ficción y el periodismo. Hay un elemento que tú has mencionado hace un momento, que es tu formación científica, tu formación como bioquímico. Sí. Ernesto Sábato tenía una formación científica también, y también logró recrear una atmósfera de opresión tremenda en sus libros. Eso es parte de la literatura de Sábato. ¿Tú crees que de alguna manera hay alguna relación? Por ejemplo, hay el último de los cuentos, que es un cuento muy peculiar, o una historia muy peculiar, es la tabla periódica convertida en... Explícanos a todos un poco eso. Convierte la tabla periódica de los elementos químicos. De los elementos químicos lo convierte en un factor literario. El libro, sí. Mira, Carlos, una de las líneas, uno de los vectores que yo puedo entender del libro ahora, porque no fue a propósito, es que hay una necesidad de narrar incluso en el mar, narrar en el mar, en la nada, ¿no? Entonces los personajes un poco desquiciados están buscando cómo ponerle sentido a lo que no tiene sentido, al desierto. Y en ese desierto hay un viejo desquiciado en una casa que al final muere, que ha estado picando titulares de periódicos oficiales, y los va reproduciendo y trata de darle sentido a su realidad con eso. Lo cómico es, o lo curioso es que los titulares de periódicos que voy citando, que parecen delirantes, surrealistas, etcétera, etcétera, son de la prensa cubana, de verdad. O sea, cuando usted va picando esa prensa cubana y la va sacando de contexto, encuentra ahí como una segunda realidad desquiciada, ¿no? Otro personaje, de alguna manera, pues, la tabla de los elementos químicos no tiene sentido, ¿no? Es como que la tabla, el hidrógeno, que es la H, es la historia, el fósforo, que es la P, es la política, la O, que es el oxígeno, es la oposición, el Na, que es el Na, el sodio, es lo nacional, la nación, y a partir de ahí, con esa reconstitución de los elementos, pues se va generando como una segunda capa de sentido. Hay un cuento que se llama Tao Hao Chanchante o algo así, que a partir de una partitura musical en chino, que yo me la encontré, yo era una especie de recolector de basuritas de la calle, ¿no? Iba caminando y un papelito en la calle me permitía escribir un cuento. Pues a partir de esa partitura china se habla de que la gramática china incluye un secreto que hay que develar, que por eso todos los ciudadanos chinos, donde quiera que estén, y los cubanos somos muy ciudadanos chinos, donde quiera que estén, pues ahí aprendimos a leer como si fueran palitos chinos, desquiciamiento, ¿no? En medio de todo eso, el amor, el deseo, el cuerpo. Es muy autobiográfico el libro, de alguna manera. Hay un personaje que se llama Orlando, que aparece constantemente en el libro.
Bueno, ojalá fuera autobiográfico, hubiera tenido una vida bien delirante. No es que no sea verdad, yo creo que la ficción siempre es verdad. Yo recuerdo un autor cubano mexicano que me mandó un libro extraordinario que se llamaba Dentelladas de un ególatra. No tiene nada que ver. No, es peor que eso. Delirios de un narcisista. Onanismos oníricos. ¿Qué pasa? Que eso sí, ya en la novela que estoy escribiendo y en otros libros, ya a mí en algún momento se me rompió la idea del personaje. A mí no me gusta crear personajes. Sí, mi padre. Soy yo misma. Soy yo misma. Es como Madame Bovary, c'est moi. Entonces, Los autores son todos, claro. claro, siempre es un alter ego, un alter texto, pero la idea que estaba resumiendo un poquito es: a mí no me gusta crear el personaje Lucinda de las Mercedes, de Castro y Martínez. No. Tú sabes que es el libro escrito por Orlando Luis, yo no te voy a crear un personaje, es Orlando. Aunque Orlando trabaje con un personaje de realismo mágico, con un personaje de una distopía, o sea, pero como que he tratado poquito a poquito y eso puede tener con el ego, pero es como un mecanismo literario, ¿no? No entiendo que un autor construya un personaje literario. Eso es un sinsentido, pero tiene que ver con mi generación, la llamada generación año cero. Hay muchos relatos. Pero hay un elemento de esquizofrenia también. Orlando tiene relaciones con mi patria. Michel Foucault un poco que hablaba de escribir para perder el rostro. O sea, lo peor que me puede pasar a mí es tener un estilo literario. Como que un poco es escribir para en cada momento perder el rostro. Es mejor la esquizofrenia, o sea, ser muchos, que la paranoia, porque la paranoia de alguna forma es el castrismo, es como decir, lo que permanece, la efeméride, la historia fosilizada, ¿no? Entonces un poco la esquizofrenia escapa de eso. Como lector, me pareció un libro interesantísimo. Muy interesante, y me pareció que el dominio del lenguaje y las metáforas y la manera me gustó. Es una literatura que está en las antípodas de lo que yo leo y lo que yo escribo, pero eso es muy importante porque hay cosas muy buenas que no tienen nada que ver con lo que uno hace. Y lo que sí me llamó la atención, el ambiente. Lo que yo veo, lo que salta es frustraciones, acoso, cerrazón. Esa es la atmósfera que tú quieres transmitir, es la atmósfera que de alguna manera te salta en la literatura, o yo leí mal. Frustración, acoso, cerrazón está bien, pero también placer. Es como que yo encuentro belleza en la barbarie, encuentro belleza en ese desierto, encuentro momentos que me río cuando estoy hablando de la debacle. Entonces hay algo ahí. Tal vez no soy un escritor que tiene un buen sentido del humor, no me cuesta trabajo incluso reír en los selfies, no río en los selfies, pero como que el libro, para una persona que se conecte, como tú dices, con la aventura del lenguaje, con los barroquismos, que se conecte con esta manera de entender la literatura. Hay muchas otras, yo disfruto tus novelas y están en mis antiguas, y bueno, incluso de todo tu pensamiento, tu mensaje, pero el que se conecte con esto, yo creo que puede disfrutar el libro. Es decir, es hermoso, es una debacle, es hermosa. Eso tiene todo el sentido del mundo. Te decía, y además empiezas a responderlo en lo que estás diciendo. ¿Se puede ser feliz en Cuba? ¿Se puede ser dichoso? Sí, se puede ser feliz en medio de las alambradas, se puede ser feliz en medio del campo minado. Yo descubrí el amor en Cuba, lo descubrí. Y me inspiré en amor, me inspiré en bondad, en virtudes en Cuba, en personas que nunca habían tenido una referencia de una vida virtuosa, o una vida libre, o una vida en el amor, o una vida en la verdad. Y lo descubrí en las alambradas, en medio del campo minado. Supongo que en otras generaciones, porque he leído otros autores también, o sea, personas que se formaron, es como decir, hay algo en el espíritu humano que no puede ser destruido después de 56 años de totalitarismo. Hay algo en el espíritu humano del norcoreano, que aunque la masa esa no puede ser tildada de humana, no puede ser tildada de humana como masa, hombre a hombre, tan pronto salen, se escapan de China a no sé qué y terminan en Manhattan, en 5 segundos esa persona reconstituye su naturaleza humana. O sea, hay una máscara, como que la máscara, la mueca y la máscara en la que nos convertimos como sujeto de totalitarismo, demuestra ser una mueca y una máscara, y uno puede volver a ser humano fácilmente. Puede ser, y esto se lo pongo como un tema de discusión, puede ser que el totalitarismo siempre es superficial, es decir, siempre controla la superficie del individuo, pero no el corazón del individuo. Finalmente el corazón del individuo queda fuera del alcance de... El totalitarismo es una simplificación de la sociedad, una simplificación criminal.
muy sencillo. La seguridad del Estado en Cuba no tiene nada que hacer, se aburre también. Lo único que tiene que hacer es, ya tiene todas las palancas en su control. Cuando decide asesinar, asesina. Cuando decide instrumentalizar, instrumentaliza. Cuando decide crear disidencia, la seguridad del Estado crea disidencia. Está todo hecho, muy fácil. Lo mismo, la seguridad del Estado crea exilios, y lo sabemos, cómo puede infiltrar y crear y manipular los exilios. Es una sociedad tan simplificada que prácticamente no hay nada que hacer, y de ahí un poco el tedio y el personaje literario que sabe que haga lo que haga en Cuba, un poco orwelliano esto, hagas el gesto de resistencia que hagas, es muy difícil o es imposible escapar del gran hermano. Ahora, todo esto sin un Edipo paternalista, sin una cosa trágica de la tragedia. Yo creo que hay algo ahí que escapa un poco, como diciendo, cuando esa epidermis se vaya, cuando esa capa de cebolla desaparezca, todavía la nación tiene un chance de volverse a fundar. De volverse a fundar, no de reconstruirse, no, de volverse a fundar. Hace falta fundadores de la nación cubana. No se puede, no lo veo yo de otra manera, ¿no? De alguna manera lo que pasó con el proyecto Varela, en mi opinión, se jugaba a penetrar las estructuras legales del sistema, pero allí lo que había como pensamiento basal era una refundación de la nación cubana. Y por eso fue abortado con la cárcel, el exilio y el asesinato político. Oye, la reforma de la Constitución para tratar de impedirlo a cualquier costo. Hay un músico cubano, bueno, un músico que en Madrid me dijo algo que quiero plantear, porque ya tú llevas un cierto tiempo excitado. Me dijo este hombre, fue a verme en la oficina muy consternado. Me dijo, yo en Cuba vivía en una jaula. Tenía la sensación de vivir en una jaula y era muy desagradable vivir en una jaula. Llego a Madrid y tengo la sensación de que me han soltado en una selva. No sé sobrevivir. ¿Qué crees tú de eso? Bueno, palabras conmovedoras, ¿no? Yo en Cuba, cuando encontré la palabra, cuando encontré un vehículo de expresión que era robarme 5 minutos de internet en el mercado negro, en las embajadas, recibiendo el epíteto de cibermercenario, en el mercado negro, cuando alguien me daba $100 y yo podía pagar una cuenta de internet o cobraba un derecho de autor o llegaba una donación, iba a los hoteles. Cada vez que yo me conectaba 5 minutos y subía mis columnas y mis fotos, yo sentía que la jaula no era verdad, Carlos. No era verdad, no había jaula. Mis lectores estaban allí, el feedback llegaba, los comentarios llegaban, o sea, las jaulas se rompía inmediatamente dentro de la isla. Pero este músico no tuvo ninguna historia de disidencia dentro del país, es decir, era una persona inconforme con el sistema, pero no hizo nada contra el sistema, porque quizás bueno, puede ser, él diría que es sentido común, otro diría que falta la calle, qué sé yo, no hizo nada, pero tenía esa, y lo que sí era muy crítico del sistema. Los verdugos en el totalitarismo son víctimas también, o sea, y tendrán que ser juzgados. Eso no está inocente. ¿Sentiste la tentación de someterte? No, yo creo que no es por mí. Mi generación nunca pasó por la tentación de un cargo en Luniac, la presidencia de escritores, desde ahí hacer crítica. O sea, nuestra generación, no porque fuera más valiente ni más libre que otras, pero nuestra generación, por la propia degradación de la estructura de control ideológico y la propia porosidad, donde se fue abriendo el sistema, el capital exterior, etc., yo creo que nunca tuvimos esa sensación. Teníamos la sensación de que el afuera era mejor que el adentro. ¿Cuándo tú descubriste que el marxismo era una tontería? Nunca pensé en términos marxistas, te lo digo sinceramente. O sea, yo no he leído El Capital, yo leí un manual de Constantino para responder las pruebas en el preuniversitario. O sea, la impronta marxista en mi generación, incluso los muchachos que se llaman de izquierda, del Observatorio Crítico, algunos de ellos mis amigos, que han tratado de estudiar a Marx, pero lo han estudiado después. Han ido a buscar los libros y han ido a buscar los pensadores revisionistas del marxismo y lo han aprendido después. En la escuela lo que nos llegó era como decir, el Che para mí no significó nada, era como el status quo, ¿no? Mi generación, la mía, no se desencantó de la revolución. Nunca fuimos los grandes héroes ni contrarrevolucionarios, ni mucho menos, pero no estábamos encantados. Y el afuera era una película norteamericana. Robert Fisher ganando en el 72, yo me enteré después, ¿no? Pero ganando en el 72, soy aderecista, ¿no? Gary Kasparov, es buenísimo.
De milagro no soy maestro internacional. No, eso me parece muy bien. No, mira, Garry Kasparov, uzbeco, ganándole a Anatoly Karpov en los 80, para nosotros era un gesto de libertad. Todo lo que fuera. El Sputnik empezó a ser un gesto de libertad. O sea, La revista o el Sputnik. la revista Sputnik, que llegaba a la isla, que era el órgano de selección de la prensa comunista soviética, cuando comienza la glasnost y la perestroika, se convierte en nuestro periódico de vanguardia. Nosotros somos anticastristas de Sputnik, somos antistalinistas de Sputnik. Ahí empezamos a descubrir los horrores del stalinismo. En la iglesia. Tú naces en el 73, ¿no? 7-1 nací. En el 71. En el 71, es decir, tú llegas a la vida política de una manera, el juicio político en 85, 86. Mira, yo diría en la universidad. En mi universidad vi profesores expulsados, no dije nada. Vi alumnos expulsados, no dije nada. Vi a Mariana Cruz Varela haciéndole tragar papeles en la televisión nacional, no dije nada y no fui por ella. Supe de algunas iniciativas literarias. Al grito de que le sangre la boca, Le sangre la boca. a ese grito, O sea, a ese grito, ¿verdad? Trabajé 5 años como bioquímico y personas que se quedaban en el extranjero, salían y nos regresaban, vi actos de repudios in absentia. O sea, no estaba la persona, pero se le hacía un acto de repudio, me sentí humillado y no dije nada. O sea, pero no te convocaban a ti a ver. Sí. Ven, Orlando, tú tienes la división vacuna, a las 3 de la tarde se va a hacer este acto porque Aimé se quedó en Suecia. Y allí íbamos nosotros, yo no gritaba, yo no hablaba, pero yo estaba ahí y no dije nada. O sea, ¿Y sientes una vergüenza por eso? siento la vergüenza de un tiempo perdido, de una generación perdida, de una mascarada colectiva perdida. O sea, por Aimé me alegro que se haya ido, me alegré en ese momento que se hubiera ido de Cuba, pero siento que como generación, como grupos, estamos terminados. O sea, mi generación está terminada, mi generación de bioquímicos está terminada. En ese sentido, nunca pudimos decir lo que pensábamos. Lo decíamos en una fiesta, pero no. O sea, no tengo la culpa de haberle hecho daño a nadie, por ejemplo. Nunca, en ningún momento de las personas que yo conozco, de mi generación, que son mis amigos, nunca nadie le hizo una zancadilla política o una trampa. Pero fuimos cómplices por el silencio colectivo, cómplices del silencio colectivo, claro. Tal vez el acto civil más grande fue cuando los estudiantes de bioquímica recogimos una carta porque la película Alicia en el Pueblo de Maravillas recibió una crítica tremenda en la prensa, se censuró, se puso nada más 3 días en los cines tomados por la policía política, y nosotros escribimos una carta y la enviamos a los periódicos del Cuba. Nunca supimos qué pasó con eso, nunca tuvimos ninguna represión por eso, pero fue como un intento de decir no estamos de acuerdo con algo, ¿no? Pero ¿Y cuál fue tu primera manifestación ya contraria al régimen? Mira, yo abro un blog en el año 2008 donde pensé que nadie me iba a leer en Cuba. Como no había internet en Cuba, pues yo pensaba que estaba tirando una pelota, una botella al mar. Y me parecía muy safe, me parecía muy salvo para mí. Tiro la pelota, digo lo que pienso, que revienta allá afuera, mis amigos me van a leer, que ya todos estaban en el exilio, y aquí no me va a pasar nada porque nadie me va a leer en Cuba. La práctica demostró que el día siguiente la policía política sí te lee en Cuba. El Instituto Cubano del Libro sí te lee en Cuba, ¿no? Entonces, me vi cogido entre la posibilidad de callarme de nuevo, de esconderme de nuevo o seguir hablando. Y en ese momento yo creo que por inercia, de verdad que por inercia, si ya estoy hablando, voy a seguir hablando. Fue una cosa así por inercia, ¿no? Y a partir de ahí, por supuesto, viene un dilema ético. Cuando ves lo que le pasa a tu colega pintor, tu colega el músico, tu colega el grafitero, tu colega el bloguero, tu colega el activista político, tu colega el Rastafari. Yo he escrito mucho sobre el movimiento Rastafari en Cuba, que está reprimido, violentado, manipulado, cooptado por la seguridad del Estado, y sin embargo no logran organizarse, y traté de apoyarlos en muchos sentidos. O sea, yo me moví nuevamente esquizofrénicamente por muchos estragos de la sociedad cubana y traté de darle voz a ellos, no como periodista, yo creo que más bien como un cronista del tiempo, de su tiempo. Cuando decidiste irte de Cuba, fue una decisión difícil, una decisión muy deseada, tanto que se cumplió un sueño con eso, con la salida de Cuba. Yo vine invitado por Giovanni Sánchez a la Universidad de Nueva York. El prólogo de Giovanni Sánchez. El prólogo del libro de Giovanni Sánchez. Yo venía por un mes, con una visa de 6 meses. Algunos amigos me fueron ofreciendo posibilidades y me explicaron que podía prorrogar la visa porque había un proyecto en Pittsburgh de organizar una antología de narradores, de narradores cubanos. Hice la prórroga del libro y era como que no me había ido de Cuba, como que era un sueño. Dejé mi computadora en Cuba, mi cámara en Cuba, mi familia completa en Cuba, mis gatos en Cuba. Tu
propósito era regresar. Mi propósito era regresar. Me parecía que éramos parte de una masa crítica que era importante que estuviera trabajando dentro de la isla. Eso cambió. A lo mejor la libertad me hizo un poco más cobarde. A lo mejor la libertad me hizo un poco más cobarde. O sea, entendí que yo podía... Una buena razón, porque efectivamente la libertad le permite no tener que regresar a Cuba. Y eso tiene todo el sentido del mundo. Había una vocación tanática en la isla. Si me van a fastidiar, si me van a joder, que me jodan. ¿Qué más me vas a joder que lo que ya me jodiste? Hay JJ. Cuando tú sales, aunque tienes toda la conciencia de mis amigos presos ahora, Danilo Maldonado, el sexto preso en la isla, en Esteban salió los otros días, bueno, en fin. Pero mañana no pueden volver a agarrar. Como que en ese momento he seguido trabajando, apoyándolos a través del Center for Free Cuba, de muchas otras iniciativas, poniendo la voz, aprovechando la visibilidad que tenemos y poniendo la voz en la prensa, en el Departamento de Estado, en la Casa, donde hemos podido hablar, sin olvidarnos nunca, ¿no? Permanentemente en el teléfono me escriben de la isla. Pero hay como una opción, ¿no? Es como decir, coño, el tiempo humano, el tiempo de la nación humana no debiera estar en manos de los asesinos. No debiera estar en manos de los asesinos. Yo no sé cuál es la solución, ¿no? Emigrar masivamente, crear un nuevo país, comprar un pedazo de tierra, un sionismo cubano, crear nuestra patria en otro país para los libres, la Cuba de los libres. Pudiera ser en Guantánamo, o pudiera ser en Miami, pero como nación, fundar una nación que se compre. Eso se ha hecho en otros momentos de la historia y el Chile cubano nunca lo ha pensado. La Cuba del Norte, la Cuba del Sur, Corea del Norte, Corea del Sur. No empezaba en Guantánamo. En Guantánamo hubo gente que hizo la proposición de que se convirtiera en una especie de Taiwán. De Guantánamo. De Guantánamo. Pero no, parece que Guantánamo no es... Es como las guerras se pueden perder, las naciones pueden desaparecer, no tenemos por qué vivir para siempre en un pugilato con una guerra perdida, ¿no? Corea del Sur perdió la mitad de su territorio y creó un monstruo, un horror que hay en Corea del Norte, pero los coreanos del Sur son libres. O sea, como que, ¿por qué los cubanos en algún momento no podríamos lanzar la idea de que el territorio geográfico está perdido, ¿no? Aparte que está devastado en términos materiales, geológicos, yacimientos minerales, está devastado en muchos sentidos, ¿no? Y ¿Tú crees que la refundación de ese país, porque lo acabas de decir, es decir, la fundación, si no es la reconstrucción de un país que ya no existe, sino la construcción de un país nuevo, ¿crees que eso es posible? Recuerda bien no iba a decir Monserga, pero bueno, la reprimenda de que no se manda a un país como se manda un campamento militar. Pero yo sí creo que un campamento militar hay que mandarlo como un campamento militar. La nación cubana en este momento, eso significa economía, turismo, prostitución, corrupción, industria, todo, ahora hasta sociedad civil, todo es un campamento militar. Yo lo pude ver de ahí, lo pude tocar, ¿no? Para mandar y para destruir un campamento militar se emplean técnicas y tácticas militares. Y entonces, yo estoy siendo pesimista, ¿no? Pero podría decir cómo acceder a un fenómeno que es eminentemente militar con técnicas no militares. Bueno, existe la resistencia pacífica, el pacifismo en algunos momentos históricos ha tenido una repercusión, pero los cubanos estamos tan solos, dejados solos no por las dictaduras del mundo, dejados solos por las democracias del mundo, dejados solos por el gobierno democrático de los Estados Unidos. Es un abandono que nos deja en un estado de